Muy buenas noches, amigos. Estamos en una transmisión especial a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y BHTV, su canal, para transmitir este programa muy significativo y muy importante en la actual coyuntura que estamos viviendo. Terrorismo nunca más. Para lo cual hemos invitado a los grandes expertos en este tema, el general Marco Miyashiro, el coronel Benedicto Jiménez, el almirante Cueto, y también tenemos como invitadas muy especiales a la niña símbolo, ¿no? Maldesa Quiroga, y también a Gisela Sánchez, que también es una activista y luchadora contra el terrorismo, con quienes vamos a participar en este importante conversatorio, y vamos a dar ciertos alcances, y también recogiendo el parecer y el sentir que la población tiene en estos momentos tan asiados que vive el país, pero que sabemos que vamos a salir una vez más victoriosos. Vamos a dar inicio a esta conferencia y en primer lugar le damos el pase al almirante Cueto, quien nos va a dar sus alcances respecto a la actual coyuntura política y a los frentes de lucha que tenemos que tener contra el terrorismo. Muy buenas noches, apreciado almirante. Le damos el paso. Buenas noches, Mariela. Muchas gracias por la deferencia. El tema de terrorismo creo que lo van a explicar 1000 veces mejor, tanto Marco como Benedicto, y nuestras dos simpáticas damas que creo que han vivido en carne propia. Creo que todos lo hemos vivido, pero ellas más directamente. Algunos de nosotros luchando en los frentes, y que Dios ha querido que sigamos acá, mientras muchos de nuestros compañeros no lo pueden hacer. Y ellas, por ejemplo, son vivas personas que están involucradas en esta lucha, ¿no? Junto con muchos colectivos como el actual y otros más que ahora nos toca vivir una coyuntura, espero yo, no similar, pero que se asemeja mucho. Y aquí entro un poco en el tema rápidamente para dejarle el tiempo corto que tenemos a nuestros copanelistas, ¿no? Temas importantes que tiene que conocer nuestra ciudadanía, no solamente de los medios. Todos sabemos que el presidente cometió un crimen, un golpe de Estado. Eso no hay forma de que se echen para atrás. Y por lo tanto está preso, y el día de mañana esperemos que se le sentencia a los 18 meses, que, paréntesis acá, yo hubiera preferido que sea 36, pero bueno, seguramente que en el camino eso se va a alargar porque la ley permite. Su detención preliminar ha sido legal. Eso están los juristas. Pueden haber algunas diferencias por el tema procesal, pero entiendo, por lo que he escuchado a la fiscal y he leído un poco los considerando, que son más de 100 páginas el documento, y que el mismo doctor San Martín se va a encargar de, el día de mañana, dar su sentencia, pero creo que la gran mayoría de peruanos, no los procastillistas, sí la gran mayoría de peruanos esperamos de que sea efectiva esta prisión preventiva de 18 meses. Por otro lado, estamos viviendo una etapa terrible con algunas protestas, que gracias a Dios yo creo que ya con la declaratoria de emergencia el día de hoy, ya publicada en el Peruano, y otras acciones que está tomando principalmente el ministro de Defensa, y que todavía tengo un poco de dudas de lo que está haciendo el ministro del Interior, va a empezar, mejor dicho, ya ha empezado, creo yo, a minorar algo. No como debería ser, para lograr primero el orden, la reposición de la autoridad de un gobierno, y después de eso se podrán sentar a dialogar con actores que tienen la capacidad de dialogar, no con estos vándalos que están haciendo todos estos problemas en diferentes regiones. Porque una cosa es la protesta, ¿no? Una cosa es la protesta, constitucionalmente legal y permitida, y otra cosa es hacer acciones, realizar acciones de vandalismo, de tratar de dañar justamente todo lo que nosotros llamamos
los activos críticos o la infraestructura estratégica del país para directamente, y en algunos casos indirecta, dañar a la población. Entonces, esto no es marchas por reivindicar algún pedido de si los agricultores la uria o si los transportistas el precio del pasaje, el peaje. No. Estos son gentes que están preocupados por un tema político. Y los temas políticos se resuelven en el ámbito político, no con este tipo de marchas que están, como digo, dirigidas por estos radicales. Y están, y creo que acá tanto Marco como Benedicto lo van a explicar mucho mejor, están tratando de reivindicar lo que básicamente Sendero en la época de los 80 trató de hacer muchas veces. La gran diferencia ahora, y acá hay jóvenes, es que nuestra juventud, creo yo, por fin, está dándole la batalla a esto. No está considerando, como hace un par de años, fueron muchos de ellos engañados, y en mucho menor número, en la época de Xiomérino. Hoy por hoy la juventud ya no nos está creyendo. Lo que sí tengo que reconocer es que fuera de la parte física de las acciones que están llevando y que ya poco a poco las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales también, las Fuerzas del Orden en general, están controlando de a pocos las cosas que están sucediendo. Ya están los aeropuertos por lo menos coberturados, falta todavía coberturar otras cosas, algunas represas, se han ido por la zona del Cusco, en fin. Hay todo un mapa de esto, pero yo que lo estoy siguiendo día a día, veo que hay una reducción o hay una tranquilidad ya en algunas zonas. Todavía falta, no hay que cantar victoria. Yo tengo confianza que en unos días esto debe estar, no voy a decir volviendo a la normalidad, pero debemos tener un poco más de tranquilidad, sobre todo para la población. Entonces, esto de acá va de la mano con lograr que el actual gobierno, presidido por la señora Boluarte, tome decisiones de carácter, con un carácter, perdón, mucho más activo. Veo al único ente político, actor político dentro de ese gabinete, el señor Otárola, que es el que está saliendo, dando las noticias, está tomando acción desde el primer día. Me parece bien, a muchos no les gustará, no lo veo así, al ministro del Interior me preocupa, ¿no? Recién he visto hoy día a la señora Boluarte que ha un poco se ha echado para atrás con el tema ¿no? de que permitan que por ley la policía tiene que actuar con su armamento no letal, pero llevando siempre su armamento letal, porque tampoco se puede permitir que vengan estos insanos a tratar de matar a los policías. Y eso se llama defensa propia. Así que una cosa es permitir, ya con este estado de emergencia, que la Fuerza Armada tome control de todos los activos críticos, ¿no? De represas, aeropuertos, empresas, centros comerciales, agua, ojo, agua, tarjeta, todas estas cosas, estén en control y protejan eso, mientras la policía pueda salir ya a tratar con la gente, que esa es su especialidad, para protegerla también. Porque una cosa es una marcha pacífica y otra es lo que están haciendo esto. ¿Qué tiene que ver que quemen Poder Judicial, ¿no? Fiscalías, o que se metan a una empresa como Gloria y se roben la leche y destruyan esto, ¿no? O que quieran bloquear un aeropuerto afectando a miles de personas, en fin, camisea, por eso van a dejar sin gas, quieren dejar sin gas que a más de la mitad de la población. O sea, eso no es una marcha, eso es vandalismo. Y ese vandalismo se convierte en terrorismo. Y hoy por hoy, actualmente, lo que yo sí tengo que reconocer es que tienen una maquinaria en el tema de redes impresionante. Vean ustedes la cantidad de mensajes de terror, ¿no? Que todos los días sacan. Y esto lo multiplican por miles, la gente lo replica, desgraciadamente. Ojalá tuviéramos una cultura, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que son los que reciben esto, y agarran y retuitean y se lo mandan al amigo y el otro. O sea, al final somos una caja de resonancia, lo cual no nos hace bien, porque entonces tú ves que la gente está entrando en lo que ellos quieren, un pánico, un temor, y no quieren salir, muchos comerciantes no quieren abrir sus tiendas, mientras que hay otros
ya ha empezado eso, que los rechazan. Inclusive los han agarrado a palos, los han votado, ¿no? En Mesa Redonda, en Gamarra y en otras ciudades también. Y ya está saliendo la gente a hacer sus marchas por la paz, porque la gente está harta de que se empiece a jugar, ¿no? Con la población en sí. Un par de temas finales que tienen que ver con la actual coyuntura, que no hay que dejarlo de lado. Una cosa es el frente interno, pero lo que estos gobiernos que son pro Foro de Sao Paulo, ¿no? El Grupo de Puebla y todo este eje, pues, terrible del socialismo del siglo XXI, estos países de México, Argentina, Colombia y Bolivia que han sacado este comunicado, que es inaceptable. Se han demorado un poco, pero tengo entendido que la Cancillería está llamando a consulta, espero que sea realidad, a nuestros embajadores y a los actuales también decirle muchas gracias, usted no me reconoce, bueno, yo no reconozco a ustedes, y hay que bajarle ese nivel. Chao, embajadores, quedarán encargados. Eso es lo que tiene que ser, es inaceptable. No podemos tener a estos gobiernos que no reconocen a la señora Boluarte y quieren seguir reconociendo al señor Castillo un corrupto, una persona que no merece, nunca mereció realmente la primera magistratura del país. Entonces, el tema de intervención en asuntos internos es suficiente para que desde la Cancillería, que es lo que yo espero, ¿no? Simplemente se cierra este capítulo con estos países que ningún favor nos hacen, dicho sea de paso. Y el último tema, ¿no? Es el tema del famoso adelanto de las elecciones. Hay un tema técnico ahí, ya lo están explicando muchos de las personas y seguramente mañana en el pleno lo vamos a debatir y hay inclusive una ponencia para que vengan los técnicos y expliquen al resto. Bueno, no se trata de decir, sí, mañana, no he escuchado a una congresista que el día fastidia nomás, decir, no, sí, mañana mismo, porque ese es el tema, la población quiere, la población lo que quiere es tranquilidad, quiere paz para poder trabajar. ¿Qué le importa? La gente que cree que nosotros adelantando las elecciones, esto va a cambiar con las actuales medidas que se tienen en el campo electoral. Miren, pues, o sea, en realidad no es más de lo mismo, va a ser peor. Y eso es lo que quieren. Todos estos grupitos que respaldan a Castillo, eso es lo que quieren. Quieren de una vez a la guerrera, a la forma que fuere, adelantar elecciones ya. Ya le han explicado esto y entiendo que por eso la señora Boluarte dijo que para abril de 24, para generar que en julio de 24 haya el famoso cambio ¿no? de gabinete, o perdón, de presidente, ya se va, no vamos todo, ningún problema con eso. Pero antes de eso, y lo dijo ella, y yo respaldo eso, tienen que haber cambios en el ámbito político, en el ámbito electoral. No lo dijo, pero pues hay que hacerlos también, ¿no? Ahora escuchaba al gurú del señor Vizcarra, el señor Tuesta Sontevilla, que es gran culpable de todo lo que ha pasado en la parte electoral, a tratar de decir que sí, que si se puede hacer, se adelanta, que cada unos meses se tiene, todo claro. ¿Qué más le convendría a él para seguir teniendo, ¿no? ingresos de parte del jurado, de este jurado en las elecciones, que dicho se paso hay que reformular algunas cosas, ¿no? Lo principal para mí, ¿no? Porque yo le he visto, creo que tanto Marco como Benedicto lo han vivido en la época hace 20, 30 años atrás, nosotros íbamos siempre a la Fuerza Armada y la Policía Nacional a cuidar los locales de votación y las ánforas con las votaciones y una copia del acta se resguardaba en la Fuerza Armada. Todo eso se recolectaba en cada región y ahí se guardaba, lacrado, cerrado. Terminaba el proceso, se le daba el santiamén y venía la orden y simplemente todo eso recién se quemaba. Pero antes no. Si eso hubiera pasado en la última elección, hubieran tenido los demás partidos la posibilidad de hacer un contracheck de lo que tantos reclamos hubieron de uno y de otro lado. Pero no, porque eso se encargó, después de la caída de Fujimori, toda la caviarada y la policía que entraron desde el señor Paniagua, que para descanse, ¿no? Ya con Toledo fue lo máximo, no solo vino pues y eso lo van a hablar seguramente ellos mejor que yo, ¿no? Empezaron a salir los terroristas, le redujeron penas, se volvieron a hacer procesos
judiciales, y es lo que estamos viviendo ahora, más de 20 años, en esta batalla cultural, porque se han encargado de tomar toda la parte de cultura, toda la parte educativa, y estamos viviendo el resultado de eso. Y ojo, eso lo saben muy bien mis compañeros de armas que están acá, no es tanto como tratan de hacer vender el humo, Antauro, no es nadie. El tema es que dentro de pocos meses el que va a salir es Polay y después sale Morote. Esas huestes del MRTA son las que están activas. Y aunque parezca mentira, con muchos lugares donde Sendero dice lo último que todavía no lo entiendo, de repente Benedicto, Marco nos lo van a poder explicar bien. A mí a veces me da la impresión de que por algún motivo, que debe ser el poder, pareciera que estuvieran trabajando en pared. Porque Sendero no ha muerto, señores, para nada. Han estado ahí trabajando y ahora están tratando de no perder el poder. Termino con esto. La gran pared que hay ahorita contra esta horda comunista, socialista, neocomunista, como le quieran llamar, que quieren destruir el país, todavía son los que estamos peleando en el Congreso, así les duela a la mayoría, y ese gran cambio que yo veo, ¿no?, en la actitud de muchos jóvenes, que hoy por hoy sí están tomando conciencia de lo que está pasando, y la gente, sobre todo las mujeres, que son las que están dando la cara, y creo yo son los que finalmente van a dar la cara para sacarnos de este letargo que hemos vivido durante tantos años, que nos va a costar muchos más años todavía salir. Pero yo creo que de peores situaciones hemos salido, y esta vez yo creo que el país va a salir también, va a salir de esto, estoy seguro de eso. Hasta acá llegó, Marila. Gracias por la atención. Gracias a usted por su participación, y quisiera pedirle unos alcances. Usted ha hablado acerca de las modificaciones que tienen que haber en el sistema electoral. Creo que eso queda como un punto pendiente de agenda para todos los miembros del Congreso, los demócratas, ¿no? Estamos hablando, y también surge la necesidad de fortalecer las leyes antiterroristas ante esta eventual, digamos, liberación de Polay, y además creo que se plantea la posibilidad, ¿por qué no?, de retomar en la medida que se pueda las leyes que en algún momento se dictaron en el gobierno de Fujimori, para que realmente se haga efectiva la lucha frontal contra el terrorismo en esta etapa, porque como usted bien dice, no se extinguió el terrorismo, cogió otra forma de batalla y de lucha, que es lo que ahora vemos, ¿no? Ahora han salido a dar la cara, pero sin embargo estuvieron todo el tiempo debajo de la alfombra, trabajando y tejiendo sus redes de maldad para pretender destruir al Estado peruano y tomar el poder por la fuerza. Finalmente, es que han estado trabajando en ese famoso recodo que dijo Ismael, y que mucha verdad tenía, y han seguido trabajando. Nosotros nos hemos dormido. Nosotros vencimos militarmente a Cepero, pero la otra parte, la otra gran parte, que era el resto de las entidades, digamos, del Ejecutivo, no lo hicieron. Y creo que hay una culpa nosotros también de la fuerza del orden. No insistimos permanentemente y agresivamente para que esto no se dé. Bueno, pero ahora estamos en la oportunidad de retomar el claro, rumbo y poder darle la vuelta a esto para tener la victoria definitiva, y que nunca más se vuelvan a levantar estos impresentables para pretender destruir el Estado peruano. Como presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, ¿qué mensaje le daría a la población que hoy nos está escuchando? Mira, el mensaje en forma genérica es que tengan fe en que las cosas van a mejorar y van a cambiar, pero principalmente que sepan que el trabajo no es solamente de un grupo, no es del Congreso, no es de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional y uno que otro colectivo. El trabajo es de todos, y cuando hablo de todos, hablo de la población principalmente. La ciudadanía, y esto es una crítica, es corresponsable de lo que está pasando acá. Porque
a mí, al señor Castillo, a todos los que estamos en el Congreso, hemos sido elegidos por la población. Es cierto que los ministros, esos son hechos a dedo y esos son los que se han encargado de ir destruyendo el Ejecutivo, pero al señor que está ahí sentado, lo escogió la población. Poca, pero lo escogió. Si hubo o no irregularidades, ya eso es llorar sobre leche derramada. Pero ese tipo de actitudes que tuvieron mucha parte de la población, no puede volverse a repetir. No puede volverse a repetir. Tú sabes que nosotros somos cerca de 24 millones de electores válidos, pero en realidad los que deciden el destino de un país, estamos hablando de alrededor de 3 a 4 millones de personas. O sea, ese es el núcleo que decide finalmente quién va de presidente y quiénes están al Congreso. Pero después, cuando empiezan las, como ahora, desde el primer día todo empezó a ir al mal, viene pues la lucha, voten a este Congreso, sáquenlo a este sombrero, y normalmente los que te critican son los otros 20 millones que no votaron en todo el Perú. Entonces es fácil criticar, y yo me sumo a eso, porque yo antes de entrarme a la política era recontra criticón, hasta que decidí dar un paso al costado para entrar a la política y tratar de hacer algo. Y creo que muchos de los que están en el Congreso han hecho eso y hacen eso. Entonces hay que participar. Siempre se dice, y este es el mensaje a los jóvenes sobre todo, y a la gente de bien, que es la gran mayoría del país. Métanse en política, cómprense el pleito. No es fácil, no es agradable, yo lo estoy viviendo, ¿no? Todo el día recibo de todo. Pero hay que comerse el pleito. Si realmente quieres que el país salga adelante, todos tenemos que poner el hombro y sacar este país adelante. Ese es para mí vital. Muchas gracias, almirante, por su participación, y queremos adelantarle que estamos promoviendo una iniciativa para que el Congreso declare persona no grata al Gallo Zamora y que sea finalmente expulsado de este país, porque no queremos más intervención castrochavista en nuestra patria. Muchas gracias, almirante. Gracias, Mariela. Marco Benedicto, bueno, Vanesita, y yo me voy a conectar por el teléfono y en camino para seguirlos escuchando. Pero quito el video por ahora. Muchas gracias, gracias, Mariela. almirante. Un abrazo. Gracias. Damos el pase al coronel Benedicto Jiménez para que nos ilustre acerca de sus apreciaciones de la actual coyuntura política y nos dé algunas salidas para esta etapa como población civil. Definitivamente tenemos mucho que aprender de él. Muy buenas noches, Buenas Benedicto. noches, buenas noches Mariela, buenas noches almirante, Marcos, Vanessa y Gisela. Para mí es un honor estar ante ustedes y participar en esta plataforma. Estamos viviendo una convulsión política, no podemos negarlo. Y esto se da después de la detención del expresidente Pedro Castillo. Y cuando asume el poder Dina Boluarte, que era la vicepresidenta. De ese momento podemos ver que se da esta etapa de convulsión política, que era inesperada, no se pensaba que podía darse esto, aunque algunos políticos ya se aventuraban a decir que si lo detienen a Pedro Castillo o lo vacan, entramos en un conflicto social. Pero no habíamos medido la dimensión de este conflicto social, principalmente en la zona sur, donde ellos han hecho mucho trabajo de político, hablamos así. Estamos siendo testigos de una serie de atentados bien planificados por mentes, yo le llamaría terroristas subversivas. O sea, que buscan subvertir el orden público, el orden interno, la seguridad pública. Hay atentados contra la seguridad pública y los medios de transporte, comunicaciones y servicios esenciales, o sea, lo que se conoce como delitos contra la seguridad pública. Atentados de peligro común también mediante incendios y explosivos. Las comisarías, por ejemplo, es un blanco objetivo para ellos, locales del Poder Judicial, Ministerio Público, la fábrica de leche Gloria en Arequipa.
son atentados terroristas, no podemos negarlo, ese es el nombre adecuado. Los violentistas, que bien podríamos llamarlo terroristas, poseen equipos, bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, y lo utilizan contra la propiedad pública y privada. O sea, está bien equipado, por eso digo, estos son planes bien coordinados, planificados, con una mentalidad terrorista subversiva. Hasta se observa el uso ilegal de armas tipo hechizas, preparadas artesanalmente. Aparte de que sustraen o arrebatan las armas de fuego y munición de los policías que son secuestrados. El atentado más grave que paraliza la economía del país se ve en los bloqueos que hacen en las carreteras, y llegando incluso a cobrar cupos, que son testigos en este momento de lo que está pasando en la zona sur. Atentan contra fábricas, instalaciones de transmisión, transporte, almacenamiento de gas, como la planta compresora de gas de TGP en Cusco, creando un peligro para la seguridad común. Estos atentados han roto la relativa estabilidad, calma y predictibilidad, situación cuando el Estado no tiene garantizado el orden interno y la seguridad pública en este momento. La policía, en cuanto al orden interno, prácticamente no puede controlarlo, no puede estabilizarlo, motivo por el cual ingresa a las Fuerzas Armadas a apoyar y se declara el estado de emergencia nacional. El orden interno es la situación de tranquilidad, sosiego y paz dentro del territorio nacional. El orden público, lo concreto, real, fáctico. Pero ¿de dónde viene todo esto? Uno se pregunta, ¿quiénes son los personajes que están detrás de esto? Acá se comulga, hay senderistas, principalmente el Movadef, el CONADESUTE y este partido que han creado últimamente, el Partido Popular. Hay los castrochavistas también, que han hecho alianza con Sendero Luminoso, y los semerratistas y todos los extremistas de izquierda, y por ahí aparecen delincuentes comunes que empiezan los saqueos. O sea, toda esta gente se han hecho con un objetivo común, tiene un objetivo común. Y ahí viene lo que llamó el almirante Cueto el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI se sustenta en dos términos: la hegemonía y la articulación. O sea, la hegemonía es cuando diferentes grupos sociales con pretensiones o reclamos diferentes, hablemos así, laborales, sindicales, agro, medio ambiente, ante una situación de conflicto se hegemonizan y se articulan hacia un objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común que en este momento es el articulador? El cierre del Congreso, la nueva constituyente y la nueva constitución. Ese es el objetivo común que persigue Sendero de hace años. Está en su plataforma de lucha del año 2008, más o menos. O sea, el cierre del Congreso, la nueva constituyente y la nueva constitución. Por eso que Sendero, principalmente el Movadef y CONADESUTE, han venido trabajando en función de este objetivo. Y además, en el año 2008, cuando se encuentra un plan de construcción en la celda de Guzmán, se hablaba de la nueva fracción roja. O sea, la nueva fracción roja para tiempos de la revolución socialista, que ya no es la revolución democrática con armas, sino es una revolución para conquistar el poder a través de las urnas, explotando las debilidades del sistema democrático o de la democracia.
Ellos buscan que implosionar la democracia desde adentro y aprovechar la democracia, que como somos testigos de eso, que a veces es débil, blandengue. No se toman decisiones rápidas. Acá debe tomarse decisiones en base a un método que yo le llamo mano dura para imponer el principio de autoridad más la inteligencia operativa. Le voy a poner un ejemplo. Mano dura, ya se está tomando, por ejemplo, medidas radicales, como declarar el estado de emergencia nacional. Está bien, así debe ser. Eso va a permitir manejar ciertos temas a la policía y a las Fuerzas Armadas. Impedir las reuniones, el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, pero a su vez también la inteligencia operativa. Por ejemplo, identificado, detectado, un asusador, un agitador que está en medio de las masas, lanzando piedras o rompiendo lunas, filmado, fotografiado, seguirlo y acostarlo. Y cuando se levante, ya está detenido. ¿Verdad? Y los otros van a preguntar por él y se van a dar cuenta que están deteniendo de manera selectiva. Ese es trabajo de la inteligencia. No basta sacar una foto, una imagen en la televisión. Hay que seguirlos. Hay que neutralizarlos. Y esa es labor de la policía especializada en inteligencia policial. Yo creo que lo están haciendo, pero debería hacerse de manera más agresiva. Porque con estos delincuentes terroristas ya no cabe el diálogo ya. Eso de que vamos a conversar, mentira, ¿no? Ellos no conversan. Los verdaderos asusadores y agitadores ocultan su rostro, se esconden en las sombras, ¿no? No dan la cara. Ellos no quieren dialogar, quieren destruir el sistema, acabar con el sistema. O sea, quieren desarticular, acabar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y construir un nuevo sistema, que es la aspiración de Sendero Luminoso, los emergentistas y todos estos chavistas, cubanos chavistas que hay en este momento. Entonces, mano dura para imponer el principio de autoridad. Y segundo, una inteligencia que permita lo que se conoce extirpar el cáncer del organismo. Hay que ir a los asusadores, agitadores, los líderes que manejan estas movilizaciones, que están bien planificadas, indudablemente, no son al azar. Se nota cuando atentan, por ejemplo, contra las comisarías, ese es su plan. Atentan contra los aeropuertos también. Me hace recordar la huelga del 2017, la huelga de maestro que estuvo promovida por CONARES SUTE. Atentaban contra los aeropuertos y en distintos lugares y en forma sincronizada. O sea, ellos tienen planes de esa naturaleza y nosotros debemos utilizar mucho la inteligencia, la habilidad, la astucia. La fuerza es el último recurso. La idea no es que salga el policía a dispararle, no. Hay otros métodos. Extirparlos, capturar a los usadores y agitadores, seguirlos, vigilarlos, sacarlo a la luz, como el comején que duerme en la madera, se rompe la madera y salen a la luz y se desespera. Eso está bien. Debe salir los generales, el comandante general, el ministro, explicar quiénes son los que están detrás de estas movilizaciones, con nombres, imágenes, fotografías, para que la población, que a veces es incauta y lo siga, sepan quiénes son realmente los que están asusando, lo que están agitando y lo que están haciendo destrucción de la propiedad pública y privada. Ahora, ¿qué va a suceder más adelante? Yo veo que la presidenta actualmente
tiene una actitud muy blandengue, hablemos así. No se le nota una actitud firme, de mano dura, de imponer la autoridad. A veces dice, bueno, yo no he peleado con el expresidente Castillo. Ella debe deslindar su posición ya con los terroristas subversivos y comenzar a aplicar la ley. Todo esto que cometen atentados contra las comisarías, que incendian las fábricas, son delitos contra la seguridad pública. Deben ser detenidos y procesados en el menor tiempo posible y a la cárcel. Acá, con estos terroristas subversivos, no hay diálogo, no puede uno dialogar con un terrorista. Ellos están ya pensando otras cosas. Lo que llama la atención también es por qué las zonas de alta conflictividad social siempre están en el sur y no en el norte. Por ejemplo, el norte está tranquilo, pero están en el sur, ¿dónde? Cusco, Puno, Arequipa, porque ahí ya hace años ellos han hecho trabajo político. Han hecho trabajo político, no solamente ellos, sino también los caceristas. ¿No? Ahondan las contradicciones que existen en esta zona y se nota pues, que la zona de alta conflictividad social está en el sur. Es una buena interrogante. ¿Por qué en el sur y no en el norte? Ahora, ¿cómo recuperar el control del orden interno pacíficamente, como ha dicho la presidenta? Pacíficamente. No se puede. Claro, para la prensa, para los medios de comunicación, es un término, digamos, más marquetero que otra cosa. Acá hay extremistas que se mezclan con delincuentes comunes, están agazapados, ocultando sus rostros, siembran el caos, producen incendios y pretenden destruir todo el sistema atentando contra la seguridad pública y las instalaciones públicas y privadas. Entorpecen el funcionamiento de los servicios mediante el bloqueo de carreteras. ¿Usted puede conversar con esta gente? ¿Puede controlar el orden interno pacíficamente con estos delincuentes terroristas que se mezclan con delincuentes comunes que hacen bloqueos de carreteras, que hacen saqueos? ¿Se puede conversar con ellos? No. Acá se tiene que haber el imperio de la ley, pero de manera inteligente también. La fuerza es el último recurso. Primero está la habilidad y la inteligencia. Yo creo que la presidenta está en un gran dilema. Está en un gran dilema. Ojalá que tenga buenos asesores para que ella pueda tomar las más sabias decisiones al respecto, porque si esto continúa así, cada vez va a cortar más las elecciones. Y no sería raro que ya no sea el 2024, ahora sea el 2023. Y si es así, mañana más tarde tendremos nuevas elecciones y ellos van a trabajar en función de eso. Una nueva constituyente. Estoy leyendo un pronunciamiento de una confederación de autodefensas donde dicen de que su objetivo de ellos es destruir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿A dónde aspiran ellos? O sea, estamos en una situación crítica y en la crisis hay que tomar decisiones muy radicales a veces, ¿no? Es bonito hablar, es bonito explicar, buscar razones, pero ahora ya no es tiempo del diálogo, de la conversación, es tiempo de actuar. Y de actuar firme y con inteligencia para recuperar el control del orden interno, claro, entre comillas, sin afectar los derechos humanos. Así es. Gracias por escucharme, Mariela. Muy amable. Gracias, Benedicto, por tus aportes. Realmente le corresponde a Dina Boluarte
tomar una decisión firme, ¿no? De si está con Dios o está con el diablo, porque medias tintas definitivamente no ayuda al país. Y bueno, como usted dice también, definitivamente este periodo preelectoral que se va a desarrollar antes de las elecciones del 2014 podría acortarse si ella no da la talla, como vemos que hasta ahora está haciendo. Esperemos que esto en los próximos días cambie, y si no, pues tendremos que contar con la presidencia del general Williams para que asuma de acuerdo a la asociación constitucional que le corresponde. Muchas gracias, Benedicto, por tus aportes, y le damos el pase al general Marco Miyashiro para que también nos ilustre en estos ansiados momentos que vive el país. General, le damos el pase. Su micrófono está apagado. Tu micrófono está apagado. Micrófono, ok. Muy bien. Muchas gracias, señora Mariela. Un saludo especial a Vanessa y a Gisela. Y gracias a participar, hemos escuchado a uno de los más conocedores de lo que es el terrorismo, como es mi amigo el excelente detective Benedicto Jiménez. Pero cuando he tenido la oportunidad de conversar sobre esta coyuntura política, veo que las cosas han pasado de una gravedad a otro hecho grave, a otro hecho grave, y ha tenido adormecida a una gran mayoría de la población. Permítame explicarme. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a esta situación? Y voy a hacer un recuento histórico lo más breve posible. 1992 se logra la captura de Aymar Guzmán, pero una vez internado primero en el frontón y luego en la base naval, comienzan las negociaciones con Vladimiro Montesinos para llegar a un acuerdo de paz. Pero esto no progresó. Sin embargo, los remanentes terroristas, tanto en el Comité Regional Guayana como en el BRAE, se fortalece en la simbiosis que tenían con el tráfico ilícito de drogas. Entonces, para ellos no era ningún problema subsistir porque podían financiarse a través del tráfico ilícito de drogas. Pero llega el año 2000. Alberto Fujimori es destituido, inicia el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, y ahí tenemos una figura que la historia será la encargada de juzgarlo, porque se aceptan denuncias contra el Estado peruano. La Corte Internacional de Derechos Humanos comienza a recibir denuncias de que el Perú es un Estado violador de los derechos humanos. A mérito de esto, el abogado García Sayán comienza a generar una corriente y se anulan los juicios hechos en el fuero militar y los jueces sin rostro. Ya hay una liberación masiva de internos terroristas. En los años 2002, 2003, ya no se hablaba de un acuerdo de paz. Comienza una nueva conversación que se da entre el gobierno de Paniagua, luego con el gobierno de Toledo, para llegar a un acuerdo de paz, pero a través de los organismos generados que tenía Sendero Luminoso. ¿Qué pasó? En 2003, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTE, que ya había sido reconocido en 1972, tiene un nuevo adversario sindical, que era el CONARE-SUTE. El año 2003 surge el CONARE-SUTE, dirigido como secretario general Guainelaya. Pero el subsecretario, y esto las personas, los ciudadanos, lo dejamos pasar, era Iber Maraví.
El año 2009 surge el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales. Y este Comité Nacional de Reorientación, Reconstitución del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, creado en 2003, sigue los lineamientos del MOADEF, que era pasar a desenvolverse de tiempo de guerra a tiempo de paz, no dejando de luchar, sino cambiando la forma de lucha según las condiciones concretas, realizando un perfil político y militar hasta lograr nuevas condiciones, sobre todo objetivas. Y es así como el MOADEF, el año 2012, tiene un primer acuerdo que dice, punto 1, una nueva constitución, año 2012, que contemple los derechos fundamentales del pueblo, restitución de las libertades, libertad económica para el pueblo, tierra para el que la trabaja, libertad política y no criminalización de las luchas populares, defender a la nación, la soberanía y la integridad. El séptimo punto era solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Punto 8, el respeto a los derechos del pueblo trabajador. Cuando uno analiza los diferentes discursos que dio el presidente cuando estaba en libertad, Pedro Castillo, vamos a encontrar que cada uno de estos títulos era el mensaje que escondía cada uno de los mensajes de Pedro Castillo. Pero el MOADEF siguió avanzando y el año 2012 pretendió ser partido político, pero fue rechazado. Entonces, como fueron rechazados, cambian de nombre y se llaman Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el PUDEP, que también fueron rechazados, hasta que llega el año 2017 y en la huelga magisterial se nombra como secretario del Comité de Lucha a José Pedro Castillo Terrones. Surge como un profesor de provincias y su discurso siempre ha estado, yo soy un serrano, soy de un pueblito chotano, profesor de escuela primaria, etcétera, pero así fue avanzando, a tal punto que este CONARE SUTE ya entra en controversias con el SUTE, reconocido oficialmente en el año 72, para copar la derrama magisterial, que es el aporte que hace cada uno de los trabajadores de la educación en el Perú, pero que el CONARE también quería meterle las uñas, porque hemos visto que son recontrangurrientos cuando se trata de aspectos económicos, para quitarle ese poder al SUTEP a través del CONARE SUTEP. Pero como el CONARE ya se comienza a ser conocido como un organismo generado de Sendero Luminoso, otra vez la estrategia, le cambian de nombre. Y el nuevo nombre que buscan es el FENATAPE, es decir, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Surge la idea del 2017, pero el 2019 quieren inscribirse y son rechazados. Y fueron rechazados hasta el año 2021. En el mes de julio, 28 de julio, fiestas patrias peruanas, he nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones. Y él nombra como ministro de Trabajo al que fue el subsecretario, el número 2, el año 2003, del CONARE SUTEP. Lo nombra como ministro de Trabajo. 28 de julio, 29 de julio y el 30 de julio, la primera reconocimiento que hace Iber Maraví Olarte es darle reconocimiento al FENATAPE. Entonces, los primeros días de agosto, no tenía ni un mes en el gobierno, al segundo mes, se llega al acuerdo
de que el FENETAPE se va a convertir en un partido político y se compran ya los padrones electorales para convertirse en el partido político magisterial y popular. Y así es que comienza su idea de tener su propio partido político, a tal punto que lo que era Perú Libre, es decir, el partido que lo lleva a Pedro Castillo al gobierno, cuyo dueño es Vladimir Cerrón, ¿no?, se separa para formar su propio partido. ¿No? Y con Vladimir Cerrón hay una aparente controversia. ¿Por qué? Porque uno es comunista, maoísta, netamente sendero luminoso, en tanto que el otro es de la corriente de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Colombia, la actual, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, pero ¿cuántos consejos de ministros descentralizados realizó Pedro Castillo? Yo tengo registrado más de 20. ¿Eh? Y esto era una gastadera de dinero, porque a donde iba, casi compraba a los asistentes. Donde no podía entrar cualquier tipo de autoridad, él seleccionaba, o ellos seleccionaba quienes participaban en estos consejos de ministros descentralizados. En otras palabras, era más que nada una campaña política. Pero también debemos recordar otro de los factores, que era el factor Antauro Humala, que no es propio después del 28 de julio de 2021. No, ya durante la campaña electoral para asumir la presidencia, había ofrecido indultar o de alguna manera liberar a Antauro Humala, cosa que lo cumplió. Aunque Antauro Humala, después de haber sido nombrado Inca, aunque lo vistieron de colla, a pesar de haber hecho dibujos de Hello Kitty, según la versión oficial del Instituto Nacional Penitenciario, sale en libertad. En una situación completamente cuestionada, pero ahora quiere ser presidente, ¿no? Otro de los factores son las rondas campesinas, ¿no?, en donde dirigentes, verdaderos dirigentes de la ronda campesina, dicen que Castillo ha mentido a Taís, pero no le hemos hecho caso. Y lo hemos escuchado. Precisamente al jefe de las rondas campesinas o al coordinador de la ronda campesina de Cutervo. Entonces, ahí tiene otro factor del llamado pueblo que él está tratando de captar a través del campesinado. Otro de los factores fue y es los licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas. Existen muchas situaciones desde hace muchos años en donde los licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas están reclamando al gobierno que se le atiendan pedidos como, por ejemplo, tener el servicio integral de salud, entre otros pedidos, una remuneración especial por haber luchado contra el terrorismo o haber defendido la soberanía nacional, etc. Pero Pedro Castillo ha hecho uso y abuso de estas circunstancias para llevarlos a Palacio de Gobierno y tener también ahí otra alicuota del llamado pueblo. Otro de los factores que influyen en esta situación es el factor internacional de los países de la región. Me refiero específicamente a Cuba, México, Venezuela, Colombia, ¿sí?, y cómo ellos
han estado programando diferentes acciones, como por ejemplo, la reunión con Evo Morales y la creación del RUNASUR, un partido político netamente boliviano, quería instalarse en el Cusco. Y esto, aunque no se logró, las relaciones con Evo Morales han sido totalmente funestas para nuestro país. Sin olvidar la promesa que hizo de que a través de un referéndum se le iba a ceder el mar territorial de Perú para que Bolivia tenga una salida al mar. Luego tenemos a los señores prefectos, subprefectos, tenientes gobernadores, que para mayor desgracia peruana, el Ministerio del Interior se hizo la vista gorda. Y a nivel, entre ellos, porque la mayoría eran adherentes del MOADEF, suscriben el Consejo Nacional de Autoridades Políticas, el CONAP. Y ahí, uno de los más fuertes es Apurímac, donde precisamente inteligencia ha identificado que ese prefecto, uno de los principales agitadores. La otra circunstancia que juega en esta problemática es la actitud que ha tenido la política exterior peruana con relación a Bolivia, donde ha habido una violación flagrante de los derechos humanos, principalmente con la presidenta interina, que asumió el 2019 y hasta se encuentra actualmente encarcelada en Bolivia. Pero nuestra Cancillería no dice nada. Debemos recordar, por otra parte, que Perú Libre, con su dueño, Vladimir Cerrón, el 10 de mayo del 2021, concurrió a la reunión del Foro de Sao Paulo, en donde él, el año 2019, se suscribe como adherente al Foro de Sao Paulo. Entonces no estamos hablando acá de que hay una influencia externa que quiere copar al Perú. No. El Perú, a través de este partido político comunista, Perú Libre, se adhirió como miembro activo del Foro de Sao Paulo, que está integrado por 27 países, pero que agrupa también a organismos como, por ejemplo, la FARC de Colombia, lo que le alegra mucho a uno de nuestros congresistas, que es Bermejo. Y así tenemos una serie de problemas que bien lo han encarado cuando hablamos, por ejemplo, del respeto a la libertad. La libertad tiene una connotación legal, es decir, está normado legalmente, pero también tiene una connotación social. Entonces, y en eso concuerdo totalmente con nuestro gran detective Benedicto, esto no son revueltas, no son actos de protesta, es terrorismo puro. Y terrorismo puro que concuerda con el pensamiento Gonzalo. Recuerden ustedes las 4C. Camino de cercar las ciudades desde el campo. Ese era el objetivo de Sendero Luminoso cuando inicia su lucha armada para copar la cadena de los Andes. ¿Y por qué? Porque copando la cadena de los Andes, sobre todo en la década de los 80, evitaba que las ciudades de la costa tengan alimentos. Y cuando hay escasez de alimentos, los alimentos suben de precio, como ocurrió relativamente durante toda la década del 80. Suben los precios, crean crisis. Porque el pensamiento Gonzalo decía, ¿no? Cuando el pueblo tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución.
Y por eso es que no buscan el desarrollo económico del país. Al contrario, primero buscan someterlo a una ruina total, para ahí pasar a su revolución socialista. Pues bien, ¿qué cosa debemos hacer? Esa connotación legal y social que tienen las libertades, como quien dice la libertad al derecho de protesta, tiene un límite. Y el límite es, mi derecho termina donde comienzan el derecho de otros. Sin entrar mucho a un ámbito legalista. Mis derechos terminan cuando comienzan el derecho de la otra persona. ¿Mm? Y eso no está ocurriendo. Entonces, esto no es ejercicio de una libertad, el derecho a la protesta. Esto es, lo ha firmado el almirante, lo ha firmado Benedicto, es terrorismo puro. Y yo concuerdo totalmente con ello. Y en la modalidad del sabotaje. Pero, por ejemplo, el incendio que hacen del aeropuerto ya no solo es sabotaje que significa o representa obstaculizar o anular el trabajo que realiza determinada institución. Eso es arrasamiento. Han destruido los equipos, han inutilizado el aeropuerto y hoy día se quiso volver a hacer. El día de ayer hemos tenido un ejemplo de que esto no es una reacción voluntaria. El día de ayer, perdón, anteayer, el día lunes, la mañana y el atardecer estaba en una relativa calma. Pero a partir de las 5 de la tarde, en diferentes lugares se atacaron a los medios de comunicación social. Hablemos de radio y televisión, Canal 5. Se ataca el local del Ministerio Público, del Poder Judicial. Eso demuestra que atrás de estas acciones hay todo un proceso de planeamiento y luego evalúan. Por eso esa variación, no hacer nada en la mañana ni al atardecer, actuamos al anochecer. Entonces, utilicemos pues lo que ha dado resultado. Imponer el Estado de Derecho en el Perú. Y para esto hay que tomar las medidas, como se ha tomado, y estoy totalmente de acuerdo, en declarar el estado de emergencia en todo el país. ¿No? Pero respetar los reglamentos, las directivas, los reglamentos y las leyes que manejan, que permiten actuar a la Policía Nacional y a nuestra Fuerza Armada. Pero en el caso específico de la Policía Nacional, tenemos resoluciones ministeriales que autorizan el empleo de la fuerza con respeto de los derechos humanos y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se dice que para el control de disturbios, cada número determinado de policías tiene que contar con un escopetero y que se utilizan perdigones de goma. Y así por el estilo hay una serie de dispositivos para control de disturbios que permiten utilizar la fuerza por medios no letales. Pero cuando se trata de la defensa personal, también se pueden utilizar armas y se deben utilizar. Por eso es que se solicita también el apoyo y la participación en el control del orden interno a cargo de la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y creo que por ahí nuestro país puede responder sin dejar de lado
el aspecto muy importante que dijo Benedicto, acciones de inteligencia, ¿no? Porque ya lo aplicábamos nosotros, ¿no? La mejor forma de vencer la guerra es sin luchar, ¿no? Ok, eso serían mis sugerencias a, a esta audiencia. Muchas gracias, general Marco Miyashiro, por sus aportes. También podríamos notar que Marta Guatay, Marisa Garrido Leca y Hernán Morote ya fueron liberados. Quizás también ellos estarían detrás de toda esta organización de la parte activa de Sendero en esta etapa del gobierno. Le agradecemos bastante y en la siguiente rueda, para precisar ya en los alcances finales, podemos contar con sus apreciaciones. Damos el pase a Vanessa Quiroga, a quien todos conocemos como la niña símbolo, que fue afectada en el atentado a Tarata, y le damos el pase a dos activistas jóvenes, tanto a Vanessa como a Gisela Sánchez, quienes de una u otra manera fueron afectadas por la horda terrorista. Son voces jóvenes, voces que darán sus precisiones acerca de qué podemos hacer en esta coyuntura desde su perspectiva de jóvenes que han sido víctimas del terrorismo. Damos el pase a Vanessa Quiroga. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches, general, coronel Jiménez y Gisela. El día de hoy yo creo que es el momento de que todos los peruanos nos pongamos en pie frente a la defensa de la democracia, frente a la defensa de la patria. En el Perú no podemos dar un paso atrás frente al comunismo. Desgraciadamente, como lo ha relatado muy bien de manera cronológica el general Miyashiro, han tenido un trabajo programado, pausado, que se han tomado todo el tiempo del mundo para llegar hasta el estadio en que se encuentran el día de hoy. Hoy escuchamos en las calles que piden adelanto de elecciones. Ya accedieron a un adelanto de elecciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pero no están contentos con ello, quieren que las elecciones sean ya. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que las elecciones sean ya? Un tema que muy pocas personas conocen es que el Tribunal Constitucional ha aclarado que aquellos que han purgado condena por el delito de terrorismo pueden postular a cargos públicos, algo por lo que ya había luchado el Poder Legislativo y que se había convertido en ley. Entonces, estamos pensando que si no hay reformas, las reformas necesarias, en las siguientes elecciones vamos a tener probablemente como candidatos a una Marta Guatay, probablemente como candidatos a estos terroristas que ya tienen las manos manchadas. Créanme, 25, 30 años que han purgado condena y estas personas ni una sola se ha arrepentido de sus actos. Por el contrario, se han reafirmado en sus actos en el sentido de que hoy los vemos todavía enarbolando la bandera roja, la bandera del comunismo, el pensamiento Gonzalo, ese pensamiento que desgraciadamente no pudimos acabar con él y hoy estamos viendo las grandes consecuencias. Vemos hoy que estas reuniones que tenía Castillo con los prefectos y subprefectos ahí en el patio de Palacio de Gobierno han tenido sus frutos. Ha calado en el pensamiento y en la mente de las personas que se veían pues de una u otra manera identificadas con un Pedro Castillo, falso profesor, falso campesino, que mucha gente le creyó. Mucha gente cayó en el cuento de soy el pobrecito, hay un grupo de poder que maneja todo esto, que la prensa mermelera, todo ese mensaje de odio que decíamos y advertíamos que tenía una finalidad, ha calado en el pensamiento de las personas. Y hoy es el momento de hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad que nos toca a la ciudadanía. Sin embargo, no podemos esperar que se logre la paz y la tranquilidad en nuestro país, pues sin que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tomen la autoridad que tienen para parar a estos actos de violencia terrorista. Hay que decirlo claro, un ciudadano común y corriente no arma una huchiza para disparar, no dice apunta bien, no atenta contra instituciones públicas y privadas, no cierra aeropuertos, no atenta contra fábricas, contra esta fábrica de Gloria.
Eso no lo hace un ciudadano común y corriente. Un ciudadano que sale a protestar lo hace de manera pacífica. Y ya lo veníamos anunciando en la época del terrorismo activo, que hablamos los cochebombas, atentados terroristas, voladuras de alta tensión, de torres de alta tensión. El Sendero Luminoso tenía esa estrategia, ¿no? Tiempos de guerra con armas de guerra. Y ahora, bueno, en los años que vinieron después de la captura de Abimael Guzmán, ellos implementaron esta otra estrategia, que era actos de violencia en tiempos de paz. Y veíamos las protestas en las calles que de pronto se tornaban violentas. Empezamos a verlo como algo normal. Y ahora estamos dándonos cuenta del grave error que cometimos al permitir que estas cosas ocurrieran. Se ha utilizado a muchas personas para lograr el camino de la izquierda, esa izquierda radical. Y no podemos permitir que esto continúe. De aquí en adelante se está haciendo un llamado a la ciudadanía en general a ponerse en pie en la lucha contra el terrorismo, contra el comunismo. Necesitamos que la gente tome esto en serio. Esto no es un juego, no es una broma. Mañana más tarde, ¿cómo terminaremos si nosotros nos quedamos en casa tranquilos, pensando que ya lo solucionarán? No, no podemos esperar eso. Tenemos que también ponernos fuertes, ponernos en pie. Hoy en día, nosotros gozábamos de una economía estable. Sin embargo, por ejemplo, ahora ya nos han bajado del ranking. Estamos a puertas de dejar de ser un país en el que el inversionista extranjero puede invertir. Estamos a punto de perder esa calificación. Es decir, estamos volviendo a la época de Alan García, primer gobierno. Cuidado, cuidado con esa situación. Hay muchas personas de la calle que piensan que no pasa nada, haga lo que haga el gobierno, uno sale a trabajar. No, no es así. No es así. Lo piensan así porque durante cerca de 25 años, no más, de 25 años hemos vivido en democracia. Pero ¿qué hubiera pasado si realmente Pedro Castillo hubiera declarado, como lo hizo, el golpe de Estado y las otras instituciones públicas no se hubieran levantado ante esta situación? ¿Cómo estaríamos viviendo? Estaríamos viviendo bajo decretos ley que serían publicados y pensados por una sola persona, una solamente, que es la de Pedro Castillo. Hoy día es increíble que veamos a personas que piden la liberación de Pedro Castillo, pero no me llama la atención porque pedían también la liberación de Abimael Guzmán. Ojo, ojo con ello, así que no les sorprenda. Este llamado a una asamblea constituyente es un gran error que podríamos estar permitiendo. Veamos situaciones como las que ha ocurrido en Chile. Tanto tiempo que han pasado por una asamblea constituyente y la gente no llega a un acuerdo. Y luego de esto, aquí también hay otro punto importante que mencionar. La fórmula aplicada para una asamblea constituyente en el Perú no es que primero la redacten y luego la gente la apruebe, sino quieren que sea al revés. Es decir, un cheque en blanco para que creen una asamblea constituyente al modo que deseen, como ya lo mencionó también el general Miyashiro, cuáles son los puntos que ellos ya están planificando y pensando desde hace muchos años atrás. ¿Y luego qué? ¿Luego qué viene? El desorden total, el desastre de la economía en el Perú. Vamos a ver a un país con peruanos que tengan que emigrar al extranjero porque simplemente aquí nuevamente no se va a poder volver a vivir, no se va a poder invertir, no se va a poder criar familias. Y yo no quiero un país así para mis hijos. Yo soy una víctima del terrorismo. A mí Sendero Luminoso me arrancó una pierna. Miles de peruanos fallecieron en la época del terrorismo y miles de policías y militares se fajaron en la lucha contra el terrorismo. Hoy es el momento de recordar a estos héroes. Muchos de ellos hoy están en vida y nos pueden contar sus historias. Tenemos aquí a Gisela. Gisela es hija de un policía. Gisela perdió a su papá. Es una de los más de 132,000 niños huérfanos de la época del terrorismo. Yo creo que nadie quiere sumarse a esa estadística. Nadie quiere que esos números vuelvan a empezar a aparecer y que suban. No. Yo creo que es momento de decir basta ya, basta, ni un paso atrás frente al comunismo. Creo que eso es todo lo que tengo que decir, Mariela, y si hay algo que emplazarle a los que en este momento tienen las riendas en las manos, es decirle a la señora Dina Boluarte, ¿no? Presidenta, eres la presidenta del Perú, la presidenta constitucional del Perú por sucesión. Ponte frente
a todos los peruanos, no representa solamente a los de la izquierda, los que pensaron que Pedro Castillo pues era la opción, no representa solamente a ellos, representas a todos los peruanos, los que votaron por ti y los que no votamos por ti. Pero hoy te estamos dando esa oportunidad de que demuestres de que a pesar de que has entrado con ese partido, que desde un inicio ya había entrado con las peores intenciones, tienes en este momento el apoyo de la ciudadanía para que puedas poner orden en nuestro país. Y juntamente con el Congreso de la República se está viendo que hay una tregua entre poder legislativo y poder ejecutivo. La ciudadanía tiene que aprender a darse cuenta. Estamos en el momento perfecto para que la ciudadanía diga, ok, hagan su trabajo. Un voto de confianza que ahora no lo tiene que dar el Congreso, lo tiene que dar la ciudadanía. Claro que no es un cheque en blanco. Siempre estemos atentos. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Vanessa, por tu participación. Y damos el pase a Gisela Sánchez para que nos dé brevemente sus alcances. Claro que sí. Buenas noches, Mariela. Buenas noches a los distinguidos héroes de nuestra patria, que gracias a Dios y para gratitud también del país, están vivos y nos pueden seguir instruyendo e informando hasta el día de hoy de cómo ha ejecutado el terrorismo todos estos años, acciones sistemáticas de orden y planificación que el día de hoy desgraciadamente las vemos ejecutadas en hechos de violencia subversiva, pura y cruel. Creo que recién hoy nuestros jóvenes, nuestros chicos peruanos pueden ver, pueden ser testigos de lo que por tantos años nuestro país afrontó, de la destrucción más atroz que sufren en este momento nuestro sistema vial, nuestro sistema de transporte y todo nuestro sistema público reflejado en el aparato jurídico nacional encabezado por el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, que están siendo vilmente atacados día a día. Creo que es el momento para que esta juventud que se ha mantenido inerte hasta el momento y viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que es el terrorismo más cruel, se puedan sumar a las cruzadas por la paz y contra el terrorismo que podemos impulsar nosotros desde la ciudadanía, antes de que sea demasiado tarde. Creo que esto que vivimos en el país puede ser una oportunidad también para que la juventud peruana, que hasta el día de hoy no había salido a las calles, pueda sumarse en defensa de la paz. Nosotros como ciudadanía hemos promovido todo este tiempo marchas completamente pacíficas, exigiendo la vacancia de Pedro Castillo, exigiendo su destitución como presidente de nuestro país, sabiendo desde ya todo que estaba inmerso en hechos de corrupción y también de senderismo puro, como bien nos han comentado nuestros honorables ponentes el día de hoy. Toda esta planificación, toda esta artimaña que él ha ido trabajando durante tanto tiempo en el interior del país y justamente en las zonas que hoy vemos convulsionadas, fue una estrategia planeada desde hace mucho tiempo por él y su entorno más cercano. Yo considero que es momento de no bajar los brazos y no podemos rendirnos ni someternos ante un grupo minoritario, violento y subversivo que quiere promover el caos y la destrucción en nuestra patria. Nosotros somos millones de peruanos que alzamos la bandera de la paz, que luchamos para no perder nuestra democracia, para no perder nuestro crecimiento económico, para no perder nuestra libertad. A nosotros como hijos de policías asesinados, de militares asesinados, esta paz, este progreso económico, este arribo, este crecimiento que ha tenido nuestro país,
A nosotros nos ha costado miles de lágrimas. Nosotros día tras día hemos aprendido a sobrevivir con el dolor a cuestas. Justamente hemos heredado, nos hemos sacrificado, hemos entregado a nuestros padres en esta lucha contra el terrorismo para que hoy la gente, el pueblo peruano pueda vivir en paz. Y por lo tanto nosotros no estamos dispuestos a entregar la patria a criminales subversivos. Vamos a seguir luchando en memoria de ellos, en gratitud a ellos, en respeto a ellos. Vamos a seguir en las calles y vamos a respaldar sobre todo a nuestra Policía Nacional del Perú, a nuestras Fuerzas Armadas, a exigirle a Dina Boluarte que ejecute acciones concretas de total respaldo a ellos y que por fin se pueda encauzar nuevamente el orden democrático en nuestra patria. Este viernes nosotros tenemos una gran cruzada contra el terrorismo y en defensa del Perú. Esto va a ser en el Campo de Marte a las 3 de la tarde este viernes 16. Y como repito, esperamos que nuestra juventud peruana se sume a esta lucha, defensa de la patria y también de su futuro, que hoy más que nunca está en peligro. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Gisela. Ha sido la voz de dos jóvenes luchadoras que han podido transmitir este sentir de esta generación que transmite toda esta necesidad de luchar juntas contra el terrorismo, la generación que venció al terrorismo y la generación de jóvenes que ahora se levanta para también tomar esa lucha en sus manos, está hoy presente, representada por estos valerosos ponentes. Así que le damos muchas gracias a todos ustedes por su participación y queremos que nos den unos breves alcances finales el coronel Benedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro, un mensaje para la población que hoy nos está escuchando y que está consternada frente a esta situación. Ustedes como líderes, que son un referente para todos nosotros, queremos sentir y queremos escuchar ese mensaje de aliento de parte de ustedes, porque realmente su voz es un referente para todos nosotros. Le damos el pase a Benedicto Jiménez. Muchas gracias, Mariela. Para mí es bastante grato estar ante la presencia de dos jóvenes luchadoras, como tú lo has dicho, y que tienen las ideas bien claras y los objetivos también a donde quieren llegar. Yo quiero dejar como mensaje de que con el terrorismo no se negocia, no se dialoga, se actúa. Se actúa. Y estamos en una etapa muy crítica para el país, bastante crítica, porque vemos cómo voluntades terroristas subversivas se mezclan con el fin de conseguir sus objetivos, implosionar la democracia desde adentro. Si ellos logran su objetivo, prácticamente nuestra democracia va a quedar destruida. Hay que luchar. Es tiempo de luchar. Yo felicito las marchas. Creo que hay programadas con polo blanco y bandera blanca. Muy bien, excelente. Ya se está haciendo un gran trabajo de propaganda y difusión. Y además, no hay que perder la esperanza. Hemos estado en peores situaciones y hemos salido, encontramos la luz al final del túnel. Así que nuestra democracia no debe ser quebrada, destruida. Ya hemos tenido grandes experiencias y saquemos las experiencias de aquellos momentos donde se conjugó la habilidad, la astucia y la inteligencia. La fuerza es el último recurso. Se le puede vencer en esa manera. Así se demostró en esos años asiagos del terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado coronel Benedicto Jiménez, por su valiosísima participación en este conversatorio. Y le damos pase al general Marco Miyashiro para sus palabras finales. Como Policía Nacional del Perú, como policía especializado en la investigación del delito,
he tenido el honor de prestar servicios en la Dirección contra el Terrorismo. Y el lema de la Dirección contra el Terrorismo es luchamos por la paz. Y siguiendo este lema, luchamos por la paz, veamos qué es lo que está ocurriendo hoy y qué es lo que pregonan aquellos que pretenden, incluso en el Congreso de la República, la libertad de un delincuente como es Pedro Castillo Terrones. Están exigiendo situaciones que no están contempladas dentro de nuestra Constitución, como es la creación de una asamblea constituyente. El Poder Ejecutivo, con esta señora presidente Dina Boluarte, ya mencionó que las elecciones se realizarán en abril del 2024. Pero ellos no, los revoltosos no. Los que van contra el orden constitucional dicen no. Queremos que sea el 2023. Y muy probablemente quisieran que fuera hoy, ¿no? A través de un referéndum, ¿no? En donde la población va a estar acosada, va a estar con estos actos de terrorismo, precisamente afectada con miedo, con temor, porque no podemos permitir que la paz en el Perú, el orden interno en el Perú sea alterado. Terrorismo, nunca más, como llamaste a este conversatorio. Así es, general Marco Miyashiro, terrorismo nunca más. Queremos agradecer por la participación en este conversatorio a todos ustedes y renovar el compromiso que tenemos como sociedad peruana, como ciudadanos, de luchar por nuestra patria, por el restablecimiento del orden interno y por nuestra democracia. Y desde aquí, dar un saludo en representación del colectivo de abogados patriotas que me honro en presidir y estamos a disposición de esta lucha para todo lo que se requiera. Asimismo, le agradecemos a la coordinadora republicana por la oportunidad de transmitir este foro a través de su plataforma y también del portal La Abeja y BHTV, nuestro canal. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Buenas Vive el noches. Perú. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Paz para el Perú. Buenas noches.